Buenos días, a la segunda sesión del Aquelarre Matemático. En esta ocasión, Alejandra Ivette García Pérez nos hablará de fundamentos del muestreo aleatorio, cómputo de permutaciones y combinaciones. Gracias, buenos días. Bien, pues vamos a comenzar. Entonces, pues como preliminares vamos a hablar sobre lo que es un algoritmo. Y bueno, como dato interesante, la palabra algoritmo proviene del nombre de un matemático que vivió entre los años 780 y 850, cuyo nombre era Al-Khwarizmi o algo similar a esa pronunciación que estoy tratando de imitar. Este matemático escribió dos importantes libros sobre aritmética y álgebra. Uno de ellos sobrevivió. El título de este texto es De Numero Indorum, cuando lo tradujeron al latín. En este libro se explica muy minuciosamente el sistema de numeración hindú, y pues cuando los europeos trataron de entender el texto, de compartirlo, pues empezaron a atribuirle a Al-Khwarizmi la notación o el sistema de numeración hindú. Se volvió tan popular este sistema que pues Al-Khwarizmi, digamos, fue súper conocido, y pues por esta razón o por el nombre que él tuvo, a los algoritmos se les llama de esa forma. Y bueno, para nosotros, pues un algoritmo, de manera muy informal, es pues cualquier procedimiento computacional bien definido que toma algunos valores de entrada y los transforma o produce algunos valores como salida. Bueno, existen algunos problemas en matemáticas que parecen sencillos en teoría, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera calcular el determinante de una matriz de 50 por 50, tendría yo, si quisiera utilizar el método de menores, tendría yo que calcular 50 por 49 determinantes de tamaño 49. 50 determinantes de tamaño 49 por 49, pero estos todavía son muy grandes para calcular. Entonces, el problema es equivalente a calcular 50 por 49 determinantes de tamaño 48 por 48. Y bueno, así puedo seguir hasta llegar a los determinantes de tamaño 2 por 2. Tendría que calcular 50 por 49 por 48 y así, determinantes de tamaño 2 por 2. Vamos a ver este número, que lo puedo escribir como 50 factorial sobre 2, el cual, pues no intenten calcular en casa porque no vamos a poder, pero es aproximadamente igual a 1.5 por 10 a la 64 determinantes de tamaño 2 por 2, ¿sale? Supongamos que tenemos una supercomputadora y que esta supercomputadora, o bien computadora nada más, porque pues ya hay computadoras pues muy potentes, puede calcular 1.000.000, es decir, 1 por 10 a la 6 o bien 10 a la 6 determinantes de tamaño 2 por 2 por segundo, ¿sale? Suena bien, ¿no? Suena súper, ¿no? 10 a la 6 determinantes de tamaño 2 por 2. Bueno, pues resulta ser que pues nosotros tenemos este número. Habíamos dicho que tenemos que calcular esta cantidad de determinantes de tamaño 2 por 2. Vamos a ver si podríamos hacerlo, tomando en cuenta, pues ahora sí que la edad del universo. La edad del universo, cielos. Bueno, en algunos textos dicen que son 14.000 millones de años. Yo voy a tomar la información de una fuente que encontré ahí con la BBC, que es de 15.000 millones de años. ¿Sale? Entonces, estos 15.000 millones de años yo los puedo escribir como 1.5 por 10 a la 10. ¿Ok? Entonces, pues este número, comparado con la edad del universo, pues es súper grande, ¿no? Entonces, aunque el problema suena en teoría sencillo, calcula pues 50 factorial entre dos determinantes de tamaño 2 por 2, no lo vamos a poder hacer, ¿sale? Entonces, por esa razón, es pues necesario hablar sobre la complejidad
de los algoritmos o bien de los procedimientos computacionales. La complejidad nos va a servir para tener una referencia del tiempo de ejecución de un algoritmo, y lo que vamos a utilizar como herramienta matemática para medirlo es la notación asintótica, ¿sale? Para darnos una idea de pues, con qué nos estamos metiendo. Entonces, tenemos para empezar la notación teta, ¿sí? que me va a acotar el procedimiento del tiempo computacional de una función con dos constantes C1 y C2 y una función G. Tenemos la notación O mayúscula, o bien O grande o pequeña, que son la notación de Landau. Y también tenemos la notación omega mayúscula, o bien omega grande y omega pequeña. La diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas es el menor o igual y el estricto menor en el caso de las omegas, y de acá, el menor o igual y el estricto menor en el caso de la notación O. Bueno, para que sea un poquito más claro, o para presentar algunos ejemplos, aquí tenemos la definición gráfica de una función que se dice o que es teta de una función g de n, una función f de n que es O grande de una función g de n y f de n que es igual a omega grande de g de n, ¿sale? Bien, pues vamos a hablar sobre la combinatoria. La combinatoria, pues, nació a principios del siglo XVI, los años 1500, cuando, pues, las personas en aquel entonces se dedicaban como hobby o como forma de buscar hacerse ricos, lanzar dados, jugar cartas y este tipo de juegos de azar, pues así que con la finalidad de enriquecerse, ¿no? Resulta ser que, pues de repente ellos, pues estaban a la mitad de un juego y tuvieron un problema que dio origen a un estudio, digamos, serio, aunque llegó un poquito tarde, de lo que es la probabilidad y la combinatoria, que se han desarrollado o se desarrollaron en aquel momento paralelamente. Este problema es el problema del reparto justo de la apuesta. Bueno, les pongo en contexto. Se trata de que dos grupos de personas están jugando cualquier juego. En este caso suponemos que están jugando con una pelota, y estos equipos necesitan un total de 60 puntos para ganar la apuesta, que corresponde a 22 ducados, ¿sale? Entonces, por alguna razón, no pueden terminar el juego, y en ese momento, cuando el juego es interrumpido, un bando tiene 50 puntos y el otro lleva 30. Entonces, la pregunta que se hicieron en aquel momento de la historia es ¿qué proporción de la apuesta le pertenece a cada bando? ¿Sí? Y pues nosotros ahorita decimos, bueno, pues no es un problema difícil, ¿no? Pero en aquel entonces, para estos matemáticos pues importantes, renacentistas, pues fue una pregunta complicada. Entonces cada uno de ellos trató de dar su solución. Empezamos con Luca Pacioli. Él dijo que la apuesta, recordando que P y Q representan la cantidad de puntos que cada uno de los bandos ha ganado, debería de dividirse en esta proporción, ¿sale? Después llegó Gerolamo Cardano, quien dijo que la proporción debería de dividirse de esta manera. Y finalmente, el que se acercó un poquito más fue Niccolò Tartaglia, quien dijo que la apuesta debería de dividirse en proporción al número de juegos ganados por cada jugador. Algo interesante de Tartaglia es que dijo que a pesar de la solución matemática que le dan al problema del reparto justo de la apuesta, era necesaria la intervención de un abogado que pudiera litigar y decidir de qué manera iban a repartir la apuesta, ¿sale? Bueno, pues error, los tres se equivocaron, ninguno le atinó. Y bueno, ya sabemos que en matemáticas no se le atina, ¿no? Pero bueno, estuvo muy padre que hayan comenzado hayan motivado el estudio de la combinatoria y de la probabilidad. Fue más tarde, digamos que algunos añitos, no muchos, estamos hablando de un caballero francés, Chevalier de Marais, espero haberlo pronunciado bien, quien tenía, digamos, como su casa de juegos de azar, y pues él quería siempre que la casa ganara, ¿no? Entonces, de repente,
modificó uno de sus juegos de dados y se dio cuenta de que ya no le iba tan bien como solía irle. Así es que este aventurado hombre fue con su amigo Blaise Pascal y pues le platicó el problema. Le dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que pues yo antes pues ganaba muy bien, pero se me ocurrió modificar mi juego y pues ya no me están saliendo las cuentas. Entonces pues Blaise Pascal pues se metió a estudiar todas estas cosas y él sí dio la respuesta correcta y además comenzó un estudio serio de la probabilidad, ¿sí? Bueno, pues vamos a hablar ahora sobre las permutaciones y su crecimiento, ¿sale? En este problema del cálculo de los determinantes, pues ya apareció la definición o el término factorial, ¿sale? Bueno, pues las permutaciones son arreglos sin repetición en el que figuran todos los elementos de un conjunto. Se van a diferenciar entre sí solo por el orden de los elementos y vamos a tener n factorial permutaciones de n elementos. Ya sabemos que los factoriales pues crecen muy rápido y hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Bueno, aquí en esta tabla coloqué a los primeros valores de 21 números y su factorial, para que veamos pues que sí que crecen bastante rápido, ¿no? Ya sabemos que pues la edad del universo se queda pues muy cortita, ¿no? Con el cálculo de un determinante de 50 por 50. Bueno, en este caso lo que dibujé fue, bueno, con ayuda de Wolfram, fue la gráfica de n factorial utilizando la aproximación de Stirling y comparándola o bien diciendo que n factorial es O pequeña de n a la n y omega de 2 a la n. Aquí está 2 a la n, ¿sí? Si se acuerdan de la persona que inventó el ajedrez y el rey que pertenecía a donde vivía el hombre que inventó el ajedrez, le dijo, oye, eres un genio, necesito premiarte, ¿qué quieres? Y él le pidió, pues, 2 a la n con n igual a 1 hasta 64, bueno, los granos, ¿no? Aquí aparece ese 2 a la n, entonces pues n factorial es mucho más grande, pero pues tampoco es un monstruo como n a la n, ¿no? Y bueno, ya hablamos de un poquito de las permutaciones, vamos a hablar de las combinaciones. A diferencia de las anteriores, aquí no interesa el orden de los elementos y por esa razón existen pues menos combinaciones que permutaciones. Existen n factorial entre r factorial por n menos r combinaciones de n en r elementos. Esta me gusta mucho, es de Fernando Pessoa. Dice que el binomio de Newton es tan bello como la Venus de Milo, lo que hay es poca gente que se dé cuenta de ello. Porque las combinaciones pues tienen que ver con los coeficientes binomiales, que a su vez tienen que ver con el binomio de Newton, y pues el cual aparece en muchísimas construcciones matemáticas, ¿no? Bueno, así como mostramos la gráfica de, el crecimiento de n factorial, pues hay un crecimiento similar, en este caso para las combinaciones. Las combinaciones pues fueron utilizadas por Eugene Catalan, quien las utilizó para medir o para contar el número de parentizaciones en una expresión como esta. Esta expresión, entre otras cosas, se puede utilizar como para encontrar como la multiplicación más rápida de matrices, de números, de lo que nosotros deseemos, ¿no? Y bueno, pues los números de Catalan, definidos así, son, aquí está CDN, que son los números de Catalan, que es este de acá, y son más grandes que esta de acá, 2n sobre n más 1 por n factorial al cuadrado, ¿sale? Es nada más como para presentar su orden de crecimiento. Bueno, pues como vamos a hablar sobre cómputo de permutaciones y combinaciones, pues no quise pues dejar como la formalidad a la que somos fanáticos y la cual es muy importante, el orden lexicográfico, las permutaciones como grupo simétrico y la notación empleando ciclos para definir a una permutación. Bueno, resulta ser que para realizar el cómputo de las permutaciones, aquí esta se cambió de lugar, no importa. Para realizar el cómputo de permutaciones,
Tengo aquí un método, un algoritmo que me sirve en este caso para desarrollar un sistema de numeración factorial. Así como puedo representar yo un número en base 10, en base 2, en base 8, estoy definiendo aquí un sistema en base factorial, donde los dígitos, en este caso de 1, de 2, t menos 2 factorial y así sucesivamente, van a ser pues números enteros factoriales. El primer dígito, aquí está el 1 factorial, 2 factorial y así sucesivamente, hasta n menos 1 o t menos 1 factorial. Entonces, pues, por ejemplo, si yo quisiera representar a este número que está en base 10 en notación factorial, busco que el factorial más grande, tal que ese factorial es menor o igual a mi número 1729, es el 6. Entonces, pues, resulta ser que 1729 es 2 veces 6 factorial más un residuo. Este residuo es 2 veces 5 factorial más 49 y así sucesivamente. Entonces, tomo estos números, 2, 2, 2, y los coloco acá y son la representación o la notación factorial de este número que antes estaba en base 10. Bueno, la notación factorial me sirvió o sirve en este caso para decodificar a las permutaciones enlistadas en orden lexicográfico, ¿sale? Es decir, vamos a ver, por ejemplo, tengo aquí los números en notación decimal, su correspondiente notación factorial y la permutación que les corresponde. Comenzamos con el número o con la permutación 1, 2, 3, 4. Estos de aquí arriba, 0, 0, 1, son los dígitos de la notación factorial, ¿sale? Entonces, el que haya ceros o que los dígitos sean ceros quiere decir que no va a haber ningún cambio, ningún efecto en la permutación original. El 1 es una transposición entre los números 4 y 3. Entonces, aquí tenemos el 001, 001, que se le aplica a la permutación identidad y me da una nueva permutación, que además es la que sigue inmediatamente con base en el orden lexicográfico, ¿sí? Tenemos ahora el efecto de un 1 en el segundo dígito o en la segunda posición, ¿ok? Entonces, este 001 que viene por acá, lo que va a hacer es que va a agrupar al número 2 y además al 3 y el 4 y va a hacer una rotación mandando el 2 para acá, sale el 3 y el 3 de este lado, ¿sale? Es como como otra transposición, pero ahora el efecto está medido, está dado por este dígito. Vamos a ver qué pasa si ese número vale 2. Bueno, pues entonces ahora lo que va a hacer es que va a agrupar al número 2 con el 3 y al 4 y digamos que los va a transponer, que los va a cambiar de lugar. El 2 y el 3, que son digamos una parejita junta, los manda de este lado y el 4 lo cambia de lugar. En la siguiente posición, para el dígito 1 ya no puede valer 3 por definición de la notación factorial. Entonces nos vamos con la siguiente cifra, que sería el dígito 3, el cual puede valer 0, 1, 2 o incluso 3. Y bueno, puede haber combinaciones de los 3 y en cualquiera de los casos, haciendo una serie de rotaciones y de transposiciones, vamos a encontrar la correspondiente permutación decodificada según la notación factorial. Y bueno, como sabemos que crecen muy rápido, pues a lo mejor, y si yo quiero encontrar una permutación, una de las 52 factorial permutaciones que hay de 52 elementos, pues no voy a poder listarlas todas, ¿no? Porque son muchísimas, ¿no? Entonces lo que hacemos es presentar un algoritmo de generación aleatoria con la finalidad de que yo pueda generar solamente algunas permutaciones y no todas, porque eso ya vimos que es una tarea imposible, ¿no? Ahora, la diferencia entre este algoritmo al que llamo P y P1 es que este segundo explota el hecho de que tú desees permutar números que están perfectamente ordenados. 1, 2, 3. Si los números son naturales y están perfectamente ordenados, podemos omitir un paso por ahí y hacer el método más rápido. Si no, nos vamos con el algoritmo P. Y bueno, hablemos ahora del cómputo de las combinaciones. Para el cómputo de las combinaciones, la motivación o el problema principal fue pensar primero en un problema en específico. Quiero pues enlistar las permutaciones de 5 en 2, entonces
pues voy a pensar primero cómo comenzar a hacerlo. Entonces, este ciclo o estas sentencias de acá lo que van a hacer es que me van a imprimir estos 25 puntos, los cuales pues no corresponden a las 5 en 2 combinaciones. Entonces, pues este problema no lo resuelve. Me da un montón de cosas que yo no necesito. Vamos a ver qué pasa si yo modifico este segundo bloque de sentencias. La diferencia entre este y este es que este de acá solamente va a imprimir si I es menor a J. Bueno, pues lo que imprimiría serían estos números de aquí, ¿verdad? Donde I va a ser menor a J. Y ahora, pues lo que está imprimiendo además son los elementos que están dentro de esta elipse, que tampoco corresponden a una combinación de 2 en 2. ¿Por qué? Pues bueno, este punto, por ejemplo, el 3, 3, quiere decir que estoy escogiendo al número 3 dos veces, el cual nos representa una combinación de tamaño 2. Y bueno, este de acá lo que hace es que, a diferencia del anterior, solamente realiza el procedimiento el número necesario de veces para imprimir los números o las combinaciones que para mí son de interés. Porque este de acá se ejecuta, pues en el caso de n igual a 5, 5 por 5, 25 veces, y yo nada más necesito estos puntitos. Este de acá solo se ejecuta el número de veces que para mí es de interés. Y bueno, así podemos pensar ahora en el número de combinaciones de 5 en 3, agregando un ciclo más, de 5 en 4, agregando un ciclo más, y así sucesivamente. Bien, la generación aleatoria de las combinaciones es un problema bonito porque tiene un uso, pues, práctico, real. Y bueno, para la generación de estas se pensó en un algoritmo que viene en un libro de Donald Knott. Este algoritmo dice que si tú tienes a tu población o a tus n mayúscula elementos, entonces a cada uno lo vas a evaluar y vas a decidir si lo incluyes en una muestra o no, porque a final de cuentas el problema de la generación aleatoria de una combinación es equivalente al problema de seleccionar R cosas de un conjunto total de n, ¿sale? Es decir, realizar un muestreo aleatorio, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso lo que decimos es que este primer elemento, ¿sí?, se va a seleccionar o no con base en esta probabilidad, donde n minúscula es el número de elementos que queremos, digamos, seleccionar o el tamaño de la combinación, n mayúscula es el tamaño de la población o de los números con los que estoy trabajando, y las variables m y t auxiliares son m, el número de elementos que han sido incluidos en la muestra, y t, el número de elementos que han sido evaluados, es decir, el número de elementos incluidos más los no incluidos. Entonces, esta probabilidad parece que, bueno, es evidente que va a cambiar porque el tiempo al menos está cambiando, ¿no? T, 1, 2, 3 y así sucesivamente, está cambiando todo el tiempo. Sin embargo, se puede probar que la probabilidad que cada uno de los elementos tiene de ser seleccionada es exactamente la misma. Porque esta probabilidad oculta detrás un chorro de probabilidades o de eventos condicionales. Entonces, vamos a ver qué significa esto de acá. Esto de acá dice que si el elemento T más 1 va a ser seleccionado, va a ser parte de la combinación o de la muestra, entonces, pues, hay n menos t elementos, que son estos de acá, ¿sí? N menos m, que son, ¿ahí dónde están? Estos, ¿no? Quiere decir, este cociente, algo así como, bueno, me vengo primero acá, ¿no? Imagínate que cuando estás con el T más 1, ya seleccionaste m, ¿sí? Entonces, te hace falta evaluar a n menos t, que son todos estos, ¿no? N menos t elementos. Y de todos esos, tú tienes que seleccionar a n menos m, porque ya seleccionaste a m. Ahora, la parte de arriba dice n menos t menos 1. Ok, de todos esos que te faltan por tratar, estamos exigiendo que el t más 1 sea seleccionado y por lo tanto, este 1 viene siendo este elemento que estamos obligándolo a formar parte de la combinación. Lo mismo acá, n menos m menos 1 son los n menos m que te hace falta seleccionar, condicionando o quitando 1, que es este elemento que estamos obligándolo a figurar dentro de la muestra. Y entonces, pues,
Esa es la explicación de la probabilidad n-m entre n-t de cada uno de los elementos para figurar o no dentro de la muestra. Y bueno, esta es la parte donde les decía que cada uno de los elementos o de esta probabilidad trae consigo una probabilidad condicional. En el caso del primer elemento, pues es muy sencillo encontrar la probabilidad de seleccionarlo porque las variables m y t valen 0. En el caso del segundo, sí tengo que ver qué es lo que ha pasado con el elemento anterior, porque el elemento anterior pudo haber sido seleccionado o no. Entonces, pues esta es la suma de las probabilidades o de los eventos totales, dando origen pues a la misma probabilidad de seleccionarlo, ¿no? La misma que tuvo el primero, n entre n, y pues así me puedo ir con un tercer elemento, remitiéndome a los casos en los cuales, bueno, a ver qué pasó con el primer elemento y con el segundo, y viene encontrando que la probabilidad de seleccionar este tercero sigue siendo entre n. Es decir, es la misma, ¿sale? Y bueno, el uso que yo le di fue el de seleccionar a 1.400.000 personas de los 90 millones que figurábamos en el padrón electoral con fecha del 2 de febrero. Este trabajo pues lo presenté hace algunos meses y fue lo que hice, a pesar de que se sabe que el problema de la selección de esta cantidad de personas que fueron los que se necesitaron para ser funcionarios de casillas en las elecciones que tuvimos en julio, pues quisimos hacerlo por este método nada más para ver que sí podemos meternos con los factoriales, ¿no? Si sabemos cómo por dónde. Entonces, pues este número, 90 millones en 1.400.000, es así de grande, ¿sale? Era las 7 millones. Entonces, sin embargo, con ayuda del algoritmo de la generación aleatoria de combinaciones, se pudo resolver el problema de una manera muy sencilla. Como el padrón electoral de 90 millones de personas era confidencial hasta que lo vendieron en Twitter hace unas semanas, pues bueno, yo lo hice este trabajo en febrero, entonces yo tuve que crear mi padrón ficticio con nombres de personas, utilicé los 100 nombres más populares de aquí en México, los 100 apellidos más populares, fechas de nacimiento creo que desde 1950 y 32 entidades, cada uno tiene un ID y bueno, pues fue lo que se hizo, se seleccionó a estos mexicanos, 1.400.000 de los 90 millones. Y bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, agradecemos a Alejandra. ¿Alguna pregunta del público? ¿No, nada? Ok. Entonces te hacemos el pequeño presente por parte del comité organizador. Les agradezco mucho. Y regálanos una preguntita, claro, Alejandra, para que se puedan ganar una libreta. Sí, bueno, pues hablamos de combinatoria, así como grosso modo o muy brevemente, pero tengo una anécdota interesante. Nosotros cuando estamos estudiando combinatoria en la escuela y cosas así, de repente nos vemos con problemas así como de cuántas formas y cosas así, ¿no? Entonces resulta ser que, por ejemplo, para responder preguntas como tengo a un conjunto de personas que les gusta el cine, a tantas les gusta el teatro y a tantas más el cine y el teatro, ¿no? ¿A cuántas les gusta? Y así ya saben, ¿no? Esos problemas. Entonces resulta ser que el matemático británico John Venn, quien vivió de 1834 a 1932, ideó pues sus diagramas para representar los posibles subconjuntos que pueda haber de n conjuntos determinados. Por ejemplo, en el caso de 2 conjuntos, tenemos 2 a la 2, que son 4 subconjuntos distintos, ¿no? Que sería este de acá, la intersección, este otro y la unión de los dos, 4. Para el caso de 3 conjuntos, tenemos 2 a la 3, que son 8 subconjuntos, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la unión de los 3, ¿sale? Pero ¿por qué en los libros no aparecen diagramas con 2 a la 4 que serían 16 subconjuntos? Porque nunca los hemos visto, ¿o ustedes los han visto? ¿No, verdad? Bueno, pues resulta ser que Venn publicó un artículo en el cual dijo que pues no podíamos representarlos con círculos, pero sí utilizando elipses. Entonces, el premio
será para la persona que encuentre los 16 conjuntos los 16 subconjuntos que se pueden formar con 4 conjuntos utilizando elipses, porque pues no se pueden utilizar círculos, ¿sale? Y bueno, o si quieren en su cuaderno, como quieran. Sí, bueno, y como dato extra es que en el artículo que les menciono, Ben dijo que era imposible pensar en la representación de 2 a la 5, 32, ¿no? Subconjuntos de 5 conjuntos. Dijo, no se puede hacer con elipses. Pero más tarde, y hace no mucho, en 1975, un matemático de nombre, ¿cómo se llamaba? Branko Grunbaum descubrió que tal construcción sí es posible, pero nadie quiere dibujar 5 elipses intersectadas, ¿verdad? Así que 4 son suficientes. Gracias. Gracias. Sí. Ajá, sí. Ajá. Bueno, yo la hice diferente, pero sí. ¿Sí? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deben ser 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y la unión de todos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. De nuevo agradecemos a Alejandra y los invitamos a pasar al coffee break. Gracias. Muchas gracias.